Pues comenzamos. Buenas tardes a todos, a los que os estáis acabando de incorporar. Nada, me gustaría saludaros a todos desde el nombre de Guadalentín Emprende. Yo me llamo Ana Jiménez, soy la presidenta de la asociación y antes de nada agradeceros que hayáis decidido formaros con nosotros una vez más, por parte en este caso de Rocío Mené, que va a ser nuestra ponente esta tarde, con su título de formación Nuevas Rutinas y de Comunicación. Y bueno, pues ahora os contará un poquito, ella os desarrollará esta formación que está dentro de todas las medidas que está haciendo Guadalentín Emprende para bueno, que los asociados y gente que no es asociada pueda conocernos y pueda ver un poquito toda la labor que hacemos a nivel de, tanto ahora que hay COVID como cuando no había. Es decir, una formación que ahora más que nunca pues os puede hacer que mejoréis vuestras empresas y que a nivel tecnológico seamos muchísimo más competitivos y podamos de alguna manera pues, poder organizar mejor a nuestro equipo y así ser, pues como digo, mucho más competitivos y estar más formados. Y esto hay que apuntarse, es decir, que aunque a la gente, a mucha gente y a muchos empresarios o empresas no nos gusta la tecnología, pues hay que hacer un esfuerzo y saber que quien no esté a nivel tecnológico formado o esté ya en el camino, lo va a pasar relativamente mal. Entonces, esto ha venido para quedarse y yo animo desde aquí, por parte de Guadalentina, a que todos estéis en este ámbito y que cada vez os intereséis más por la tecnología y que, por parte, en este caso, le hagáis todas las preguntas que vaya oportuna a Rocío. Y doy la bienvenida porque hemos tenido la suerte de poder contar esta tarde con Paco Morales, vicealcalde del Ayuntamiento de Lorca. Y si os parece, le doy la palabra porque sé que tiene muchas cosas que contarnos acerca de todo lo que están haciendo por parte del Ayuntamiento. Paco, buenas tardes. Hola Ana, buenas tardes. Buenas tardes Gracias a por todos. venir. Muchísimas gracias a vosotros por la deferencia de invitarme a este magnífico taller. La verdad que con una temática más que importante en cuanto a la mejora del sector empresarial, ya no solo de grandes empresas, sino de aquellos autónomos que tienen sus pequeños o medianos negocios, también las pequeñas y medianas empresas. Y muy interesante. Agradecer a Guadalentín Emprende la iniciativa que está haciendo por fomentar esta formación en todo lo que es ya no solo el municipio de Lorca, sino todo el Valle del Guadalentín, porque la verdad que es un placer contar desde el Ayuntamiento de Lorca con instituciones como la vuestra que hacen de la labor del Ayuntamiento mucho más fácil y la verdad que es magnífico. Y en este caso, pues bueno, igualmente agradecer a Rocío, ¿no? La futura ponencia que nos va a realizar, que seguro que será magnífica. Desde el Ayuntamiento de Lorca, daros la bienvenida a todos a este taller. Deciros que, como siempre, estamos a vuestra disposición, sobre todo en situaciones tan dramáticas como la que estamos viviendo actualmente, porque no es nada fácil la crisis sanitaria que estamos viviendo y sobre todo en relación a esta posible crisis económica que seguro vaticinará y de los perjuicios que se están originando tanto para autónomos, comerciantes, hosteleros, empresarios pequeños, medianos y igualmente de grandes corporaciones. Ante esta situación, pues simplemente determinar que desde el Ayuntamiento de Lorca se están adoptando las medidas más oportunas a través del consenso de todas las fuerzas políticas para intentar aplicar aquellas medidas que resuelvan en el corto, medio y largo plazo esta situación, junto de la mano con los agentes sociales y económicos del municipio. Guadalentín Emprende ha sido uno de los partícipes en las reuniones, en las diversas reuniones que hemos tenido para poder hacer un brainstorming de ideas y poder poner a disposición de los lorquinos, y ya no solo de los lorquinos, sino también con el gobierno regional, trabajar de la mano para aplicar aquellas que sean más necesarias para salir de esta crisis y se aplicarán cuanto antes. Tenemos un pleno extraordinario el próximo lunes en el que se aprobarán las primeras medidas y sobre todo, como bien ha comentado Ana, pues es una situación cambiante, es una situación dinámica que nos hace estar amoldándonos día tras día a aplicar novedades al respecto y que, por supuesto, la coordinación por parte del Ayuntamiento de Lorca con los agentes sociales y económicos, al igual que con el resto de administraciones públicas, es máxima. Centrándome, y no quiero ser muy extenso en el tema que nos atañe hoy, pues la verdad que es un tema de vital importancia. Vemos cómo la comunicación ha cambiado drásticamente, pero ya cambió hace tiempo y parece que nos damos cuenta realmente de las cosas que tenemos cuando situaciones de crisis pasan, ¿no? Estamos viendo cómo a día de hoy prácticamente todos estamos teniendo el 99% de las reuniones de forma telemática, ¿no? A través de distintas plataformas, dígase Zoom, pero dígase también otras muchas que ya existían en su momento y que a día de hoy las estamos poniendo más que en práctica, ¿no? Estábamos acostumbrados a las típicas reuniones presenciales, reuniones en el ayuntamiento, reuniones cuando hablamos de una empresa en el despacho del director gerente, del gerente, llamando a todos los responsables de cada una de las secciones. Y vemos cómo cada uno en su sitio podemos igualmente
tomar decisiones, adoptar, vernos las caras, que es muy importante también la gesticulación y el ver cómo se transmiten cada uno de los conocimientos. Y está claro que en situaciones de crisis como esta, pues nos amoldamos a la nueva forma de comunicación. Una comunicación que a nivel empresarial, como todos sabemos, y nos explicará Rocío, pues basa en una comunicación interna y una externa. La que a día de hoy menos trataremos será esa externa, ¿no? Esa comunicación externa al servicio de esas redes sociales, al servicio de las páginas web, que tienen como fin pues, que las empresas lleven al cliente pues, el producto, ¿no? O el servicio que comercialicen en las condiciones más rápidas y, por supuesto, amoldándose a las circunstancias personales de cada uno de los consumidores. Pero es que ya no solo esta comunicación externa es relevante, sino que la comunicación interna en la empresa es todo un aspecto a trabajar, a desarrollar, pero no para las grandes corporaciones, sino también para las pequeñas y medianas empresas, incluso para los autónomos en relación a sus trabajadores, porque hace mucho más fácil el día a día en cuanto a poder aperturar este taller con vosotros. Muchas gracias. Muy bien, Paco, pues muchísimas gracias. Pues Rocío, te dejamos, eres la estrella de esta tarde. Así que esperamos, porque yo invito a todo el mundo que de verdad que le pregunte, porque es verdad que Rocío es una persona muy accesible, muy formada, y todas las preguntas que le hagáis, pues cuanto más preguntas le hagáis y después de su ponencia, pues para enterarnos de todo, pues mucho mejor. Así que, Rocío, nos ponemos en tus manos. Muy bien. Muchas gracias a los dos por la presentación. Gracias, Francisco, por haber hecho la apertura. Gracias, Ana, por la presentación y por darme la oportunidad de poder intentar aportar algo de valor en este momento que es tan complicado para todos. Entonces, voy a compartir mi presentación. Voy a intentar compartirlo con pantalla completa. Si veo que me da algunos problemas, echamos marcha atrás y lo hacemos de otra manera, pero es interesante probar a hacerlo así por una cuestión de enfocarnos en cada diapositiva. Ahora mismo estaréis viendo la diapositiva, se os habrá puesto en la pantalla completa. Si veis que si no avanza la diapositiva es cuando me tenéis que avisar, ¿vale? Bueno, buenas tardes a todos. He visto caras y nombres conocidos y me emociona porque muchos son amigos y os agradezco muchísimo que dediquéis vuestro tiempo, que es muy valioso, y que dediquéis vuestro tiempo esta tarde aquí con Guadalentina Emprende y con Comuninnova, para poder pues, hablar de cosas que creo que ahora son muy importantes, pararse y reflexionar sobre ellas. Pero antes de eso, no sé muy bien... antes de esto, sí, bueno, esta tarde quiero adelantar los contenidos para enmarcar un poco y que tengamos claro qué es lo que vamos a ver. En primer lugar, vamos a hablar un poco sobre los retos que está presentando este nuevo escenario en las empresas y vamos a hablar de las características del teletrabajo ahora, no en circunstancias normales donde cuando una empresa elige el teletrabajo se prepara psicológica y tecnológicamente para poder desarrollar su sistema de trabajo. No estamos hablando de un teletrabajo disruptivo que no nos ha dado tregua y no nos hemos podido adaptar, ¿vale? Vamos a ver algunas rutinas comunicativas que yo recomiendo incorporar a las empresas, pero yo me enfoco mucho al autónomo que coordina con proveedores externos y a las microempresas, ¿vale? Es sobre todo mi foco de interés porque es donde yo creo que puedo aportar valor y donde mi empresa está intentando dar un servicio de calidad, ¿no? A esas pequeñas empresas que también tienen derecho a desarrollar su marca y a generar valor para poder vivir mejor, ¿no? Esa es nuestra vocación. Después vamos a ver algunas herramientas de productividad que podemos implementar. Esta parte es muy interesante y vais a ver que la he estructurado de una manera que luego también me podáis vosotros hacer preguntas. Me he preparado contenidos adicionales al final por si queréis que veamos una de las herramientas en concreto más en profundidad. Y luego vamos a ver también algunas pautas para comunicar como empresa. Ya vamos a hablar de comunicación interna, que es súper importante, y también vamos a hablar un poco de comunicación externa, aunque va a ser un poco más de pasada. Y me guardo una vez bajo la manga, que ya veremos al final si nos da tiempo, ¿vale? Vamos a ir sobre la marcha y vamos viendo las cosas poco a poco. Antes de nada, y para que aquellos que no me conozcáis, pues sepáis cosas que entiendo que son necesarias conocer de mí para entender el contexto de este taller, quiero contaros, bueno, yo soy Rocío Mené,
me dedico a asesorar a autónomos y a microempresas, sobre todo en el ámbito de la comunicación estratégica. Y una cosa que quiero que sepáis de mí es que me encantan los puzzles. Desde que era muy pequeña siempre me ha gustado hacer puzzles, desmontar cosas, aprender cómo funcionan las cosas y volver a montarlas. Y siempre ando buscando una manera de mejorar el sistema o ese proceso para buscar hacerlo más rápido, hacerlo mejor y poder desarrollar más valor en cada vuelta, ¿no? Eso lo he hecho desde siempre. Y al final, conforme fui creciendo, me di cuenta de que la comunicación era el puzzle más difícil que iba a encontrarme en mi vida. Sobre todo la comunicación entre personas. La comunicación interpersonal, un galimatías, es súper interesante. Estudiar lenguaje. Bueno, he ido ampliando mi formación a lo largo del tiempo. Llevo casi 20 años formándome en comunicación, en distintos ámbitos de la comunicación. Y al final, pues también, también eso me ha llevado, por mi amor por los puzzles y por mi amor por la comunicación, me ha llevado también a desarrollarme como Project Manager, ¿vale? Yo soy certificada en Scrum Master y ahora vais a entender un poco qué es esto del Scrum. El Scrum, o lo adelanto, es un tipo de gestión de proyectos para proyectos ágiles, proyectos que requieren una metodología que permita avanzar en un corto plazo de tiempo y no con una visión a medio o largo plazo. Son procesos mucho más rápidos y más dinámicos. Puesto esto en contexto, ahora vamos a pasar a hablar de los nuevos retos que tenemos ahora mismo. Si tenéis dudas, si queréis lo dejamos para el final de la ponencia, podéis ir anotándolas y vamos comentando después. Pero yo creo que aquí no hay, no hay nada que no sepamos. Estamos viendo que hay muchos negocios que no están digitalizados. Me refiero con digitalización no solamente al hecho de no tener una página web, que hay muchos, por desgracia, que aún no tienen ese escaparate al mundo digital, sino que es que su sistema de trabajo es eminentemente presencial. Tienen que ir a la oficina, toda la documentación está en papel en la oficina, el equipo está todo en la oficina, entonces no disponen de un sistema que les permita trabajar desde cualquier parte como necesitamos ahora, que tenemos que trabajar desde casa, ¿no? Tampoco podemos hacer una medición de la productividad malentendida desde mi punto de vista, y creo que eso es una reflexión que tenemos que hacer como empresarios. No sé si, Ana, por favor, ¿puedes revisar si está la gente entrando a la sala? Me parece que hay 3 admisiones pendientes. ¿Puede ser? Tenéis que... vale, que habéis... Sí, lo que pasa es que yo no puedo darle... Rocío, los voy admitiendo. Vale, porque veo 3 Porque avisos. había habilitado la sala de espera, ¿no, Ana? ¿Te Rocío? Pues yo pensaba que la había deshabilitado, pero por lo visto está activa. Yo me van llegando las admisiones y voy abriendo. O sea que vale. tú estate tranquila, Rocío, que yo me encargo de eso. Vale, perdona la interrupción. Bueno, pues la productividad tal y como se ha intentado establecer o medir tradicionalmente, yo creo que no sirve, porque la productividad no consiste en estar en tu puesto de trabajo, fichar, estar 8 horas y luego irte a tu casa. Eso no es productividad. Tampoco vale ahora aquel sistema de trabajo donde hay una especie de supervisor que es el que controla que todo se esté haciendo, que la gente esté trabajando y generando esa presión muchas veces innecesaria, ¿no? Este escenario también genera un aislamiento en el trabajador y una desconexión física del equipo. Gente que está acostumbrada a trabajar presencialmente, a trabajar mano a mano, a poder levantar la cabeza y consultarle a un compañero, de repente ya no tienen al compañero al lado, ya no tienen esos momentos de café a mediodía. Entonces eso hace que te desconectes un poco del equipo. Y esto, aparte de la incertidumbre que tenemos todos, del estrés que genera habituarse a un método de trabajo que no es lo normal para nosotros, al final todo eso afecta en la motivación y en la implicación de las personas que trabajan con nosotros. El teletrabajo, ahora, dentro de este panorama, pues efectivamente es una situación repentina que no hemos tenido que comer con patatas, no hemos tenido tiempo para prepararnos, prácticamente hemos tenido que salir con lo puesto de la oficina y al día siguiente quedarnos en casa trabajando. Entonces,
vamos a encontrarnos con que tenemos que improvisar una infraestructura que no teníamos prevista, cogiendo ordenadores de casa que no están preparados, que no son seguros, que no tienen instalados los software que necesitamos, que a veces hay problemas de conexión con el wifi. Puede que dentro del mismo equipo haya diferencias entre las competencias digitales de cada miembro, puede que haya gente que sea nativo digital y que esté superpuesto y no le cueste trabajo trabajar desde casa con el ordenador, pero habrá gente que se agobie y que no tenga la posibilidad de recurrir al compañero para hacerle consultas, ¿no? Los espacios de trabajo no son adecuados, la mayoría de la gente pues tiene que trabajar o bien en una mesa en una sala común o incluso en su dormitorio, donde al final no hay una distinción entre el día y la noche. Te levantas, te pones a trabajar y luego te acuestas y no está, el espacio no está adecuado. Y si eso además le suma la conciliación familiar, que muchas veces es muy complicada, tienes niños pequeños, tienes personas dependientes, tienes personas mayores a tu cargo y al final pues tienes que trabajar, pero también tienes que atender, estás en tu casa, no podéis salir y es una situación muy estresante. Hay que intentar tomarse esta situación con cierta calma. Hay que ser empático. Como empresarios, como líderes de equipo, nosotros tenemos ahora mismo que hacerte tripas corazón en muchas ocasiones y ser conscientes de que cada uno tiene sus circunstancias, de que tenemos que intentar ponernos en su lugar, ser flexibles y buscar una solución para que todo el mundo esté a gusto y todo el mundo se pueda adaptar a estas nuevas circunstancias. Entonces, yo voy a lanzar algunas rutinas que creo que es interesante que aquellas empresas que se encuentren en esta situación empiecen a explorar y empiecen a implementar. La primera, la más básica. Cada empresa es un mundo y cada empresa tiene que buscar las soluciones digitales que se adapten a sus necesidades. Cuando hablo de soluciones digitales, sobre todo ahora os voy a dar unas soluciones mínimas o básicas que yo considero que toda empresa debería tener, pero sí estoy hablando de aplicaciones, estoy hablando de aplicaciones digitales, aplicaciones en la nube que nos permitan tener esa libertad de trabajar desde casa y el día de mañana, cuando salgamos de la cuarentena, pues poder irnos a la playa, tomarnos una cerveza que seguro que estamos deseando todos y poder llevarnos el ordenador y seguir trabajando desde donde nosotros queramos, ¿vale? Ese es el objetivo. Tenemos que capacitar al equipo digitalmente, no todos tienen la misma base, entonces podemos buscar formaciones y podemos incluso asignar tutores dentro de la empresa. Aquellos que sean más diestros con las nuevas tecnologías pueden asistir a sus compañeros que no tengan tanta experiencia. De esa manera también eso va a hacer que refuercen los lazos dentro del propio equipo. Vamos a intentar, eso de verdad que esto os lo recomiendo, si no lo hacéis, conozco muy poquitas empresas que lo hagan y es una de las mejores cosas, de las mejores inversiones de tiempo que podéis hacer en vuestra empresa. Hacer reuniones diarias de equipo. Esto se estila mucho en la metodología Scrum, en la metodología que os comentaba antes de gestión de proyectos ágiles, y consiste en reuniones a primera hora de la jornada, en este caso sería primera hora de la mañana si tenéis jornada de día, hacer reuniones que, por ejemplo, duren 15 minutos, el tiempo tiene que ser limitado, ¿vale? Entonces, esas reuniones tienen un orden del día establecido, son 4 puntos básicamente, ¿qué hice ayer? ¿Con qué problemas me encontré? ¿Cómo intenté resolver los problemas? ¿Y qué es lo que voy a hacer hoy? Con esos 4 puntos, todos los miembros del equipo tienen que presentar su situación y hacer como un breve informe oral al resto del equipo. Entonces, la función del líder de equipo o del Scrum Master o del Scrum Manager, en este caso, es intentar facilitar el trabajo a los que están desarrollando la ejecución del trabajo, ¿vale? Entonces, hay una persona dentro de ese tipo de esa tipología de equipo que su función es facilitar el trabajo a los demás. Imaginaos qué importante es propiciar unas condiciones de trabajo óptimas para que la gente desarrolle su función. Es imprescindible. Estas reuniones diarias vais a ver que sirven también para meter otros puntos. Al principio habrá días que sean más cortas y habrá días que tengáis que extenderos un poquito más porque pues haya que comentar cosas o queráis compartir impresiones de algo. Yo, por ejemplo, estas reuniones las utilizo con mi equipo a veces
para plantearles situaciones que para mí son un poco, pues tengo un dilema o tengo que tomar una decisión comercial y se la lanzo para ver cuál es su punto de vista, porque ellos también me pueden dar un enfoque diferente y sacarme de un bloqueo que yo pueda tener porque no estoy viendo las cosas desde un prisma completo, ¿no? Estas reuniones son fundamentales para hacer equipo y más ahora que no nos vemos. Si no hacemos reuniones no nos vemos. Entonces, tenemos que ser disciplinados. Y cuando se instaura como una disciplina, de verdad que es que el cuerpo te pide ver a tus compañeros. Nosotros a las 9 de la mañana todos los días tenemos reunión. Y es algo que estás haciendo otra cosa y a las 9 te pide el cuerpo reunirte. Aparte de estas reuniones diarias de trabajo, yo recomiendo hacer reuniones sociales. Sé que no nos podemos ver, pero sí que es una buena dinámica introducir de cara sobre todo al fin de semana, porque después de una semana donde hemos estado luchando con muchos retos y con muchas cosas, justo cuando hemos terminado la jornada y empezamos el fin de semana, es un buen momento para hablar de otras cosas y no hablar de trabajo y reírse y contar anécdotas y hablar de series o de películas o de libros o de lo que te dé la gana, pero hablar de cosas que te interesen, que os interesen a vosotros y conectar como personas, porque al final un equipo cuanto más cómplice sea, cuantas más cosas descubran que tienen en común, más cohesionado va a estar. Entonces, eso también, o sea, no podemos ver estas reuniones como una pérdida de tiempo, porque en realidad estamos invirtiendo el tiempo para ganar en productividad y para ganar en implicación por parte de nuestro equipo. Luego el líder o el jefe o el coordinador debe también empezar a organizarse para evaluar el rendimiento uno a uno, ¿vale? Puede programar reuniones de seguimiento donde pues, pueda preguntar en privado cómo te encuentras, cómo vas con este proyecto, necesitas ayuda, e intentar facilitar el trabajo y empatizar con cada uno de los miembros del equipo. Y por último, y ya pasando de un ámbito no tan humano a un ámbito más técnico, una cosa que ya si no lo tenéis, es un buen momento para darse cuenta de que es importante tenerlo, es crear un manual de operaciones en la empresa. Quizás no hayáis oído este término nunca, así que os adelanto y si queréis luego en el turno de preguntas me podéis hacer más preguntas. Un manual de operaciones es básicamente un libro de instrucciones de tu empresa. Es donde nosotros dejamos por escrito o bien, a mí me gustan mucho los videotutoriales porque es mucho más rápido y más instructivo, ¿no? Pero donde vamos desarrollando algunas instrucciones básicas de cómo funciona la empresa, por ejemplo, cómo organizamos la información en nuestro repositorio en la nube, o cómo cómo enfocamos la atención al cliente, o cuál es nuestra filosofía de empresa. Eso es lo básico, eso es el nivel 0 del manual, ¿no? Pero luego, por ejemplo, hay el uso de herramientas que son compartidas o el uso de herramientas que tienen determinados trucos que a nosotros nos ha llevado mucho tiempo aprender, que si nosotros se lo explicamos a nuestros compañeros y ellos tienen un acceso de consulta directo a ese manual, pues les vamos a ahorrar tiempo. Entonces, esa inversión de tiempo que hemos hecho nosotros en aprender algo va a suponer, le vamos a sacar un rendimiento económico porque le vamos a ahorrar tiempo a la siguiente persona que vaya a desarrollar esa tarea, ¿vale? Es como un manual de instrucciones. De hecho, si os interesa este tema, bueno, podemos explorar si podemos hacer a lo mejor otro taller sobre ello. Vamos a pasar ahora, me siento un poco rara porque normalmente hago las preguntas en cada bloque, pero bueno, voy a seguir y asumo que me estáis escuchando, que me consigo explicar y que todo va bien. Las herramientas de trabajo, como mínimo, yo recomiendo, y esto ya repito que va sobre todo enfocado a autónomos que quieren crecer como empresa y delegar, y a microempresas, pero también sirve para pequeñas y medianas empresas. Toda empresa necesita un repositorio compartido. Me refiero a ese sistema de almacenaje donde metemos todos nuestros archivos con un criterio compartido, con un protocolo de archivo para poder localizar rápidamente esa información, eso es importante. Necesitamos un gestor de tareas. Un gestor de tareas
parece que dicen, no, si yo no me organizo por tareas, si yo no trabajo por proyectos, toda rutina de trabajo es desglosable en tareas, absolutamente toda. Si somos capaces de desglosar nuestro trabajo en tareas, no solamente podremos enfocarnos mejor en lo que estamos desarrollando, sino que es que además vamos a sentir la satisfacción de avanzar en el trabajo, porque vamos a ir marcando las tareas realizadas. Pero bueno, ahora hablaremos de eso. Un calendario compartido. Todos los miembros del equipo tienen que saber que el recurso tiempo está organizado de una manera u otra. Tenemos que saber cuándo nuestro compañero está disponible por si queremos tener una reunión y consultarle algo. Tenemos que saber si la reunión de equipo es a una hora o es a otra, si hay una formación a la que todos tenemos que asistir. Tiene que haber un calendario donde todos tengamos más o menos ubicado en la planificación del resto, ¿vale? Aunque no se haga con mucho detalle. Un chat privado. Un chat privado nos sirve para poder resolver dudas específicas sobre tareas o procesos específicos sin perturbar al resto de compañeros. Ahora vamos a ver un montón de ejemplos de aplicaciones que nos pueden servir para todo esto. Necesitamos contar con una sala de reuniones virtuales. Necesitamos disponer de un espacio virtual donde poder vernos las caras y utilizar el lenguaje no verbal también para comunicarnos. No sé si lo sabéis, pero el lenguaje no verbal y el tono de la voz conforman el 93% de la información que recibimos de nuestro interlocutor. Solamente el 7% de la información procede de las palabras escritas. O sea, imaginaros la importancia de vernos las caras. Y luego necesitamos, y esto es algo que muy poca gente, muy pocas empresas tienen en cuenta, necesitamos saber en qué usamos nuestro tiempo. Y ahora vamos a ver el por qué. El repositorio. El repositorio es básico. Necesitamos garantizar la seguridad y restringir los accesos. Necesitamos un sistema, por lo tanto, que nos permita controlar, administrar esos accesos y que nos dé garantías de seguridad. Y una cosa que es muy habitual es que necesitamos compartir enlaces de forma segura con nuestros clientes, por ejemplo, ¿vale? Pero no podemos darle enlaces directamente a nuestro repositorio. No podemos dar enlace, no podemos abrir la puerta a que cualquiera se meta en nuestros archivos porque, entre otras cosas, podríamos estar vulnerando el Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, esto es muy importante. Tiene que ser un sistema que tenga garantías. Tenemos dos opciones. Bueno, hay en forma genérica, hay básicamente dos alternativas. Está tener un sistema propio físico con un servidor en tu oficina y que el servidor esté conectado a todos los ordenadores. Esto tiene ventajas y desventajas, ¿vale? Por ejemplo, pues una ventaja muy buena es que es una inversión puntual. Tú compras el servidor, te lo instalan. Hay empresas aquí en Lorca buenísimas que hacen este trabajo. Si queréis referencias os las paso ahora después. Ellos te lo instalan, te generan todo el sistema, toda la seguridad y todo, y tú solo lo pagas una vez y ya no tienes que pagar por uso. Es un sistema muy seguro, es personalizable, pero depende de un aparato físico que puede tener averías, ¿vale? Entonces, si por ejemplo tenemos el servidor en nuestro despacho y se va la luz o hay algún incidente, pues podemos perder la conexión con ese repositorio. Pero bueno, un servicio técnico, informático y de telecomunicaciones pueden también buscar la manera de, si esta es vuestra alternativa, daros ese servicio. Otro sistema muy habitual, un sistema externo que se paga por uso, como puede ser, por ejemplo, Dropbox, Google Drive, OneDrive, iCloud, y ese sistema tiene el mantenimiento incluido. En el otro caso tendríamos que contratar el servicio técnico, pues si tuviéramos algún incidente o cualquier cosa, tendríamos que tener a un informático para que nos pudiera solventar, porque asumimos la responsabilidad de ese sistema. Pero el sistema en la nube tiene su propio servicio técnico, tiene un soporte, también es seguro, se puede personalizar, y lo que pasa pues que tienes que pagar todos los meses una cuota. Entonces digamos que a largo plazo son números diferentes, pero también tienes que medir la rentabilidad de este tipo de aplicaciones en base a que cubra tus necesidades mejor o peor, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí están las dos alternativas. Yo pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, Google Drive forma parte de la suite de Google
y OneDrive forma parte de la suite de Office 365. ¿Qué es esto de suite? Lo lanzo aquí para que os quede, para que tengáis ese concepto en la cabeza. Una suite es un paquete de aplicaciones que comercializan empresas tecnológicas para dar una solución holística a las empresas. Con esta solución, incluyen aplicaciones que cubren distintas necesidades de manera que una empresa pues tenga repositorio en la nube, tenga pues, la posibilidad de gestionar su correo, tenga la posibilidad de tener un calendario compartido, tenga una serie de funcionalidades que están incluidas en el mismo paquete y tú solamente pagas un servicio, que es ese paquete. Esta suite está muy bien. A mí me gusta especialmente la de Google, aunque personalmente en mi empresa no la tengo implementada, pero recomiendo, si a alguien le interesa, que le eche un ojo porque tiene un montón de aplicaciones y es muy intuitivo. Y luego mis asesores técnicos opinan que es seguro y que funciona muy bien. Igual que el Office 365 de Office también funciona muy bien, pero no es tan intuitivo, no es tan fácil de manejar como Google, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí, hablando de repositorio, pues Dropbox es otra opción fantástica que seguro que todos conocéis. Pasamos al gestor de tareas. No sé si voy muy rápido. Me gustaría que por lo menos alguien me diera feedback por si quiere, por si voy rápido o no voy rápido. No sé si alguien puede decirme, ok, vale, pues yo le tiro, ¿vale? Y si queréis, pues me hacéis así o me levantéis la mano o lo que sea y ya paramos. Un gestor de tareas. Un gestor de tareas es un sistema en la nube que nos sirve para gestionar proyectos, pero también nos sirve pues, para delegar trabajo, asignando tareas a nuestro equipo. Eso nos va a ayudar a medir la productividad porque vamos a saber la evolución del trabajo que hace nuestro equipo. Y también podemos establecer fechas de entrega y cosas como criterios de prioridad, por ejemplo, decirles con etiqueta esto es muy urgente o esto es importante o esto no es ni urgente ni importante, puedes hacerlo cuando puedas, etcétera. Incluso te permite generar informes de seguimiento para ver si hay algún proceso que se ha atascado porque a lo mejor un cliente no está dando la información que necesitas para poder seguir, entonces poder también intervenir en aquellos puntos donde haga falta, ¿no? Hay gestores de tareas que te dan la opción también de tener, por ejemplo, los diagramas de Gantt. Esto en el argot de la gestión de proyectos es muy habitual, no sé si todos lo conocéis, pero básicamente para que os hagáis una idea, un diagrama de Gantt es una visualización de una especie de cronograma de evolución donde pones por fases de trabajo el tiempo que te va a llevar las cosas y entonces vas viendo las distintas fases y cómo las fases van sucediéndose una a otra, de manera que tú puedas medir cuando una fase está en peligro, por ejemplo, si otra fase no se termina, ¿vale? Esto es un concepto muy de gestión de proyectos, pero para que os quede una idea así clara, es que es una manera muy visual de tener un calendario de proyectos delante y saber cuánto tiempo tenemos para hacer esto, cuánto tiempo tenemos para hacer esta otra cosa y cuánto tiempo tenemos para entregar el proyecto. Es algo muy visual. Luego, otra cosa interesante que tienen estos programas y que puede servirnos para la parte del chat privado es que permiten integrar conversaciones dentro de las tareas. Cuando nosotros, sobre todo, yo recomiendo que exploréis Asana. Abajo lo pongo, he puesto el icono para que lo identifiquéis y se os grabe en la memoria y en el corazón. Yo lo mío con este programa es muy fuerte, soy totalmente fan de este programa porque es súper versátil. Y si queréis luego, si nos da tiempo y os interesa, también os he preparado como una especie de simulador muy básico para que veáis físicamente cómo es la interfaz y veáis si os parece atractivo o no, ¿vale? Pero os explico por encima en qué consiste. Por ejemplo, el tema de las conversaciones de tareas. Cuando nosotros tenemos una tarea y queremos desarrollar un proceso creativo, podemos hablar con nuestros compañeros que están dentro de ese gestor de tareas y que nos echen una mano. Esto es una ventaja tremenda porque enfocamos las conversaciones en una tarea en concreto y además se quedan registradas en el tiempo. Y nosotros podemos gestionar esa información y utilizarla
como un histórico. Incluso yo utilizo el gestor de tareas casi como un CRM. Cuando hay que entregar determinada documentación a un cliente o hay un proceso de decisión por parte del cliente que condiciona acciones que realizamos, las vamos registrando porque se queda registrada la fecha y la hora. De esa manera sabemos cuándo el cliente nos ha dicho esto o cuándo hemos tomado otra orientación, ¿vale? Si a nivel de tareas vemos que todo esto es muy avanzado y que Asana está muy bien, que de hecho tiene una versión gratuita fabulosa, fabulosa, que para empezar yo he estado 3 años con la versión gratuita y es una pasada. Pero si se nos queda muy grande porque todavía no tenemos la mente preparada para la gestión de tareas y de proyectos y demás, siempre podemos usar el Google Calendar, que tiene una opción de tareas muy buena. De hecho, ahora Google ha hecho una cosa fantástica, que es que cuando tú estás en tu bandeja de entrada y estás leyendo un correo, tú puedes generar una tarea que sea leer este correo o responder este correo o investigar esta referencia. Y desde la misma bandeja de entrada del correo puedes generar una tarea con una fecha y una hora de entrega en tu calendario. Y que además pues, tus compañeros lo vean si así es como tú decides, ¿no? El calendario compartido, que ya lo hemos comentado antes, para gestionar citas propias, para compartir datos de reuniones, por ejemplo, para compartir el enlace de Zoom para tener una reunión con un cliente o para tener una reunión de equipo. Podemos programar reuniones y enviar invitaciones. Podemos usarlo para hacernos recordatorios y para recordarnos también, o sea, generar como... tenemos, por ejemplo, en Google Calendar, que a mí me gusta mucho y además es gratuito y es fantástico, tenemos el evento, recordatorio y tarea. Entonces, directamente en el calendario puedes generar una de los 3 tipos de hitos. Lo bueno de que sea compartido, o sea, de que esté en la nube, es que puedes acceder desde cualquier dispositivo, por lo tanto no va a hacer falta que esté en tu ordenador, puedes ver el calendario en el móvil o en la tablet y va a ser la misma información y va a estar todo sincronizado y va a estar súper organizado, porque imagínate que estás fuera del despacho y alguien te pide una reunión y no tienes más que el móvil, pues lo puedes ver y lo puedes consultar. Ahí he puesto algunos ejemplos. Asana tiene también una opción de calendario compartido, pero bueno, yo recomiendo el Google Calendar porque es súper básico y a veces que lo básico es lo que mejor funciona porque vamos a lo sencillo y vamos a lo que funciona. Calendly también es una aplicación que he puesto ahí, es un poquito más avanzada, pero bueno, yo os la he dejado por si queréis investigarla, pues como una referencia. He hecho una investigación de varias aplicaciones y bueno, pues otra interesante, pero de verdad que yo recomiendo Google Calendar y si vais a empezar a trabajar con Asana, que también le echéis un ojo a la opción de calendario de Asana. El chat privado, lo que os decía, sirve para enfocarnos en el desarrollo de un proceso o de, por ejemplo, hablar de un proyecto o hablar de un tema en concreto. Podemos usar WhatsApp, que lo hace mucha gente, hacer grupos por WhatsApp y como digamos, generar como pequeñas parcelas dentro de tu historial de WhatsApp. Tienes como distintos puntos de conversación, pero un poco engorroso, a no ser que utilices WhatsApp Web, que como sabéis es una aplicación gratuita que puedes sincronizar con el móvil y puedes gestionar WhatsApp directamente del ordenador, que es fantástico. Telegram es la opción, es una opción súper segura, es muy muy segura y tiene funcionalidades que también son muy interesantes y que le sacan un poco de ventaja a WhatsApp desde mi punto de vista, pero no todo el mundo la utiliza, como WhatsApp lo tiene la inmensa mayoría de la gente. Tenemos también Slack. Slack se está poniendo muy de moda. De hecho, lleva así bastante tiempo casi posicionada como la mejor aplicación de chat privado, de chat de equipo para generar canales de comunicación enfocados en temas o en equipos, etc. Es una aplicación muy chula. Lo que pasa es que normalmente cuando ya tienes equipo llega un momento en el que tienes que empezar una suscripción de pago. Pero bueno, como una versión gratuita de tanteo podéis probarla y a ver si os gusta, ¿vale? Luego dentro de la suite de Office 365 está la aplicación Teams, que sirve para exactamente esto. Si tenéis ya la aplicación de Office 365, que sepáis que ya contáis con un chat privado. Y Hangouts es la versión Zoom también de Google, de la suite de Google, que sirve para hacer videollamadas, pero también sirve para
chatear, ¿vale? Y luego Asana. Si es que Asana sirve para todo. Asana es maravillosa. Asana es fantástica. Siguiente herramienta, sala de reuniones. Ya estamos más, por lo menos más familiarizados que antes, seguro. Todos conocemos Zoom, Skype, tenemos Teams de Office, tenemos Google Hangouts también y el FaceTime de Apple, de iOS. Es importante en este caso, y aquí he puesto algunas pautas, porque es bueno tener calendario compartido para coordinar el uso de las salas y tener como un protocolo, en plan, que a lo mejor alguien sea el responsable de la reserva, si nuestra afluencia a la sala o a la reunión es muy, muy grande, pues que a lo mejor haya como una especie de notificación, de ponerlo en el calendario compartido y decir, reservo la sala para la reunión de no sé qué y notificarlo al equipo. Eso es un protocolo muy básico, muy sencillo, pero ya sabemos que esa sala está ocupada o que nuestro compañero está reunido, ¿vale? Y es muy importante tener una webcam de calidad y un micrófono de calidad, ¿vale? Los típicos micros con pinganillos estos de los teléfonos funcionan súper bien. De hecho, recomiendo usar siempre porque cuando utilizas el micro del ordenador el sonido no siempre es bueno y aquí estás canalizando el sonido y además tú escuchas mejor a tus compañeros. Siempre os recomiendo que uséis micro incorporado en auriculares. Y la última herramienta que os comento, os voy a argumentar el por qué creo que es importante, porque si la incluyo es porque creo sinceramente que es importante. Necesitamos controlar en qué dedicamos el tiempo. No somos conscientes de la cantidad de interrupciones que tenemos a lo largo del día. Nos gusta mucho hablar de productividad, pero realmente no sabemos medirla bien. Tampoco nos podemos obsesionar con que el 100% de nuestro tiempo esté siendo empleado en ejecutar trabajo, en producir trabajo, porque no es realista. Hay muchos momentos en los que atendemos una llamada o nos levantamos para ir al aseo, nos tomamos un café. Esos momentos son necesarios porque nos tenemos que mover, principalmente, no vamos a estar sentados 8 horas seguidas, pero hay momentos en los que estamos cambiando de tarea y estamos localizando la información. Eso también es trabajo, no es productivo, pero es trabajo. Entonces, estas aplicaciones nos ayudan a registrar el trabajo que estamos dedicando a tareas concretas. Y luego nos dan la posibilidad, cosa que es fantástica para las empresas que nos dedicamos a dar servicios, que es facturar por tiempo de trabajo dedicado. Porque estas aplicaciones te ofrecen un informe del tiempo que tú has dedicado a determinados proyectos y el cliente puede ver con detalle qué día, cuánto tiempo, qué tarea, en qué proyecto estuviste trabajando para él, ¿vale? Entonces, de esa manera, pues incluso podemos luego, con los registros que hemos hecho, calcular y reevaluar los costes de nuestros servicios y dar presupuestos ajustados al valor real en tiempo, a lo que nosotros estamos haciendo. O ver, oye, ¿por qué esta tarea te llevó 3 horas si normalmente lleva 1 hora? ¿Qué ha pasado? ¿Has tenido algún problema? ¿Hay alguna herramienta que no te está funcionando? A lo mejor es que no has tenido conexión a internet esa mañana y te ha retrasado 2 horas de trabajo. Bueno, pues tenemos que saberlo, tenemos que saber dónde están las desviaciones para poder abordarlas y mejorar, ¿vale? La que a mí más me gusta es Harvest, por 2 motivos. Ya os va a parecer hasta de broma y os vaya a reír, pero Harvest se sincroniza perfectamente con Asana. Entonces, coge toda la estructura de proyectos, toda la estructura de gestión que tú le has metido a Asana, la digiere y cuando tú le dices voy a dedicar un rato a este proyecto, directamente te da a elegir entre los proyectos que tienes en el otro programa. Eso ahorra un tiempo valiosísimo. Es impresionante, ¿vale? Entonces, puedes tener las 2 aplicaciones sincronizadas. Este tipo de integraciones son muy interesantes. Y de hecho pueden ser incluso factor decisivo para elegir una aplicación frente a otra, ¿eh? Tenerlo en cuenta. Si vuestro proceso de trabajo implica que 2 aplicaciones estén interconectadas para ahorraros tiempo, tenéis que tenerlo en cuenta desde el principio.
Si no conocéis muy bien vuestros procesos de trabajo, os recomiendo que utilicéis mapas mentales e intentéis reproducir qué es lo que hacéis día a día para poder sacar como procesos y sistemas que replicáis e ir poco a poco automatizándolo. Si automatizáis los procesos, vais a ahorrar mucho tiempo. Incluso si generáis vuestros propios sistemas y sois conscientes de que tenéis un sistema de trabajo, vais a ahorrar mucho tiempo, porque no vais a estar improvisando, vais a estar haciendo sota caballo rey. Y luego siempre podréis mejorar, porque sabréis cuál es el sistema, cuáles son los pasos y podréis evaluar cada uno de los pasos, ¿vale? Pero bueno, hecho este paréntesis, os recomiendo Harvest. Harvest es de pago, pero merece la pena. Merece, desde mi punto de vista, si sabéis utilizarla, merece la pena. Luego tenemos Toggle, que tiene una versión gratuita muy interesante y es muy sencilla de utilizar. Y luego Timely, que ya es otro nivel. O sea, ya Timely es, para que os hagáis una idea, lo que hace es, tú te instalas como una especie de rastreador en tu ordenador y entonces tú, digamos que el programa registra automáticamente en qué estás dedicando tu tiempo. En plan, has estado media hora en el correo o has estado una hora navegando por internet. De esa manera luego tú esa información, porque no siempre nos acordamos de activar el conteo del tiempo. Entonces de esa manera, si nos hemos despistado, pues podemos decir, ay, sí es verdad, sí es que estuve media hora con el correo porque un cliente me escribió, estuve respondiéndole y tuve que buscar información. Entonces como que localiza un poco a qué has dedicado tu tiempo y a la hora de hacer tu registro de tiempo es más sencillo. Bueno, os he pegado una turra importante con temas técnicos. Algunos os aburrirá, lo habréis asumido con estoicismo porque es lo que nos toca y es lo que tenemos que ponernos las pilas todos, pero entiendo que el aspecto técnico sea un poco arduo para muchos. Pero ahora vamos a hablar de comunicación y de comunicación de empresa. Hemos hablado mucho de comunicación interna y ahora quiero hablar un poquito de comunicación también externa, ¿vale? Porque también es el momento de evaluar si nuestro sistema de trabajo, sobre todo a nivel de marketing, pues está funcionando o no está funcionando, o habrá gente que se pregunte, bueno, sí, pero yo ahora la gente no me está comprando, ¿qué hago? ¿Vendo o no vendo? ¿Intento vender o no intento vender? Si intento vender, sueno desesperado y parezco que voy un poco de ave de presa, pero si no intento vender, ¿qué hago? Bueno, pues aquí vamos a hablar un poco de qué se puede hacer, ¿vale? Ahora es un buen momento para revisar nuestra estrategia de comunicación. Tenemos que ser conscientes del momento en el que vivimos siempre, no solamente ahora, pero es que ahora mismo es que lo tenemos tan delante que es imposible no reparar en que tenemos que adaptar nuestra comunicación a nuestras circunstancias. Mi recomendación y la recomendación en general de todo mi sector, ¿vale? Porque esto no lo digo yo porque se me ha ocurrido esta mañana, lo digo porque realmente veo que hay consenso en el sector del marketing y la comunicación estratégica. Se recomienda no vender. Ahora ya empezamos a salir un poco del letargo, ya vamos empezando a movernos, pero yo creo que tenemos que mantener un poco esa paciencia y ofrecer información, ofrecer formación, ofrecer ayuda, ofrecer entretenimiento. Necesitamos reírnos, necesitamos distraernos. Si podemos generar algo que sea más creativo, más humano y no tan comercial, será bien recibido por nuestra audiencia y probablemente generemos una complicidad que luego nos pueda repercutir en ventas en un futuro, ¿vale? Algunos conoceréis el storytelling, otros no. El storytelling es básicamente utilizar la narración para trasladar al que te escucha o al que te lee a una situación donde es como cuando lees un libro, tú de repente te metes en la historia, estás viendo a los personajes, conoces a los personajes, empatizas con ellos. Entonces el storytelling nos sirve para empatizar con nuestra audiencia o nuestros clientes potenciales o nuestros usuarios y llegar a transmitirle el mensaje que nosotros queremos transmitirle. El storytelling se utiliza muchísimo en la redacción persuasiva, en páginas de venta, por ejemplo, en redes sociales,
emails comerciales, se utiliza mucho porque conecta muchísimo. Cuando tú a alguien le cuentas una historia, sobre todo una historia que tiene que ver contigo, y le estás hablando de ti, te estás acercando a esa persona bastante. Y ahora también se hace mucho algo que se llama story doing, que le han dado a llamar los gurús, le han llamado story doing, que consiste en contar a la gente cómo hacen las cosas, por ejemplo, ¿no? En mostrar tus procesos de trabajo, en mostrar tu empresa, mostrar tu casa, o hablar cómo te estás enfrentando a esta situación. Hay muchísima gente que lo ha hecho en redes sociales, cómo se han organizado ellos para poder desarrollar un trabajo con cierta normalidad estos días. Eso también comunica, eso también empatiza. Al final, el objetivo de la historia es comunicar, es comunicarnos, es empatizar y es trasladarnos todos al mismo sitio. Como ahora todos estamos en el mismo sitio prácticamente, es un buen momento para practicar el storytelling también y el storytelling. Esto es una cosa que recomiendo no solo ahora, pero bueno, ahora como tenemos un poco más de tiempo podemos reflexionar sobre ello. Es que en Comuninnova todo el equipo unánimemente estamos de acuerdo en que hay que comunicar desde los valores y que hay que comunicar poniendo en valor lo que uno cree, lo que uno siente, porque el motivo por el que uno hace las cosas, porque ese motivo por el que tú haces las cosas, ese motivo por el que tú luchas por mejorar día a día, es lo que te va a conectar con tu cliente y lo que va a hacer que seguramente el cliente al final, por un impulso emotivo o emocional, te elija a ti y no elija a la competencia. No se trata de... no somos conscientes de hasta qué punto nos afectan las emociones cuando tomamos una decisión de compra. Pero seguro que si os hablo del anuncio de BMW, de Me gusta conducir, en ese anuncio, si recordaréis, en ningún momento salía el coche. Se veía como la experiencia de ir en un coche. Al final compramos experiencias, compramos emociones. Y cuando alguien está súper emocionado con lo que está haciendo y tiene unos valores y tiene unos principios que respaldan lo que está haciendo, conectamos con esas emociones y al final nos convencen, ¿vale? Y elegimos estar cerca. Si queréis saber más sobre cómo comunicar desde las emociones, os recomiendo una charla TED que podéis ver en YouTube. La recomiendo en todas mis formaciones, pero es que es fantástica, no tiene desperdicio, son 20 minutos de oro puro. Es de Simon Sinek y se llama El Círculo de Oro, precisamente, y habla sobre cómo comunicar desde los valores y por qué eso es importante, cómo comunicar desde el porqué. Y luego esto, una cosa que me parece muy interesante, hemos hablado de hacer equipo, hemos hablado de mantener la cohesión, de mantener la empatía, de mantener la motivación de la gente. Y creo que es importante que el equipo se sienta conectado con la marca y que el equipo forme parte de la marca. Porque nuestro equipo comunica como en nuestra empresa. El hecho de que yo elija a un trabajador u otro habla del tipo de empresa que yo tengo. Porque yo elijo a la persona no por lo que sabe hacer en el momento de la contratación. A mí eso no me importa. Elijo a la persona por qué actitud tiene ante, por ejemplo, que quiera aprender, que quiera retarse, que sea una persona creativa, que en su tiempo libre se dedique a hacer cosas para enriquecerse, que sea inquieta. A mí eso me dice mucho más que el hecho de que tenga una titulación universitaria u otra. A mí eso, o sea, yo tengo muchas titulaciones universitarias, no he querido aburrir con mi currículum, pero al final por experiencia sé que eso no hace el profesional. El profesional tiene una vocación y tiene una motivación que es lo más importante. Y luego tú ya le enseñarás o le ayudarás a formarse o ya buscaréis la manera de que se desarrolle en una especialidad concreta dentro de la empresa. Pero lo más importante es la actitud de esa persona. Entonces, si tenemos gente que habla de nuestra empresa, vamos a dejar que la gente hable de nuestra empresa. Vamos a impulsarle o a incentivar que sean activos en redes sociales, que compartan cosas de nuestra marca, que participen en los contenidos que genera nuestra marca, en nuestro marketing, que desarrollen acciones como formaciones,
porque al final, si una persona desarrolla su marca personal y esa persona trabaja para mí, esa persona me está prestigiando como empresa, está prestigiando a mi empresa, porque tengo a una persona que es una figura en su sector que está trabajando conmigo. Entonces, tenemos que tener también en cuenta el valor de la marca personal y de la marca colectiva que entre todos podemos hacer, ¿vale? No sé si es un concepto a lo mejor un poco difícil de entender para algunas personas que no están muy familiarizadas con el marketing digital, pero bueno, si queréis que profundice sobre esto, también podemos verlo a ver de qué manera podemos hablar de este tema, ¿vale? Y luego ya, para cerrar, he querido meter un bonus, porque todo esto me ha hecho pensar la comunicación interna, comunicación externa. He hablado mucho de líder, he hablado de coordinador, el gestor, ¿no?, del equipo, y creo que a lo mejor yo peco pues un poco de optimista o de tener cierta ilusión en esto, pero yo concibo un nuevo tipo de líder. O sea, el liderazgo está transformándose, las nuevas tecnologías transforman, las nuevas empresas, las empresas que nacen desde los valores y desde los principios, que tienen un porqué, que están trabajando con una vocación, son empresas que van a liderar el mundo, porque van a dominar todas las herramientas que son fundamentales para la comunicación y que son fundamentales para vender y para trabajar, ¿no? Entonces, para este nuevo tipo de empresa tiene que haber un nuevo tipo de líder. Entonces, yo pongo aquí algunos rasgos que desde mi punto de vista, y esto es una opinión totalmente personal, luego me podéis tirar de la oreja si queréis, esto es mi representación de lo que para mí debe tener el líder de ahora y del mañana. La función del líder en este momento es aportar herramientas y estructuras. Tiene que marcar objetivos y establecer prioridades, pero tiene que saber qué objetivos tiene la empresa, tiene que tener una estructura, ¿vale? Tiene que generar confianza en el resto de su equipo, generar confianza por el futuro, se genera confianza cuando la gente ve que tienes un plan. Cuando tú le dices a tu equipo, esto es lo que vamos a hacer, este es mi plan de empresa, de aquí a 3 años vamos a estar aquí, pum, 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 la gente siente una ilusión tremenda porque piensa, o sea, se sienten que están en un barco que va a navegar y va a llegar a puerto y van a triunfar. Esa es la confianza. Y luego, muy importante, y algo que ha quedado yo creo que bastante claro esta tarde, es que un líder tiene que facilitar el trabajo de su equipo. No tiene que estar asegurándose de que la gente esté con el cogote pegado con la cabeza, pegada en el ordenador todo el tiempo. Tiene que facilitar el trabajo, dejar que los demás desarrollen su trabajo, que se responsabilicen de sus funciones y que las desarrollen. Y que si tienen algún problema o necesitan alguna herramienta o tienen algún escollo, el líder tiene que procurar resolverlo. El líder tiene que buscar nuevas rutas para desarrollar el negocio. Ahora mismo hay muchos negocios que tienen la necesidad de reinventarse, porque son negocios eminentemente presenciales y necesitan ver de qué manera pueden seguir aportando valor, salvando pues todas estas circunstancias que nos han sobrevenido, ¿vale? Pero es importante que un líder siempre esté pensando en cómo mejorar, en cómo avanzar, en cómo evolucionar. Tiene que ser empático. Los líderes, tengo muchos libros que hablan de distintos tipos de liderazgo y hay como líderes que son como muy directivos, como muy... Yo pienso que un líder tiene que ser un poco de todo, tiene que ser a veces tiene que ser firme, a veces tiene que ser flexible, a veces tiene que poder permitirse tener un mal día e incluso compartirlo con el equipo y que el equipo también conozca al líder y que empatice con el líder, ¿vale? No somos rocas. Desde mi punto de vista, creo que la empatía en dos direcciones y que es importante que las personas nos conozcamos. Si todos estamos trabajando, al final somos como parte de la familia, pasamos 8 horas al día con las personas de nuestro entorno laboral y eso es mucho más que con muchos miembros de nuestra familia. Entonces,
la empatía tiene que estar en las dos direcciones. Y luego una cosa muy importante, y es una reflexión personal, creo que hay que priorizar en la aportación de valor y no tanto en el tiempo dedicado. Si sabemos reevaluar y marcarnos objetivos y medir la productividad de otra manera, a lo mejor podemos ofrecer otras condiciones de trabajo a nuestro equipo. A lo mejor podemos hacer jornadas flexibles y que cada uno se organice y que haga que su trabajo sea compatible con su familia, por ejemplo. Mientras cumpla los objetivos, mientras haga el trabajo, ¿qué más da? A mí me da igual si tengo a alguien que prefiere trabajar de noche. ¿Por qué tengo yo que forzarle a trabajar de día si de día a lo mejor no está tan fresco y no está tan creativo? Lo importante es el valor que aporta la empresa y el valor que aportan los trabajadores. Y luego, las reuniones diarias, las reuniones semanales. Vamos a usarlas para reinventar el negocio entre todos. El equipo no puede estar ajeno a la evolución del negocio. El equipo, desde mi punto de vista, tiene que tener voz, aunque la decisión la tome el director, el jefe, el líder, el dueño de la empresa, pongámosle la etiqueta que queramos. Aunque la decisión dependa del responsable máximo, creo que todas las opiniones aportan y que la gente, cuando opina del negocio, está opinando de su futuro, porque las decisiones que tú tomes pueden poner en riesgo su futuro laboral. Entonces, si le das la oportunidad de expresar su opinión, a lo mejor se implica más con el proceso o a lo mejor se siente más partícipe del modelo de negocio. O a lo mejor te da una idea que tú no ves porque no tienes la capacidad de verlo, o no tienes la formación, o no tienes su punto de vista, y de repente te da una idea que dices, madre mía, vamos a por este servicio que es exactamente lo que necesitan nuestros clientes. Pero si no preguntas... Entonces, bueno, esta es un poco mi enfoque sobre el nuevo líder.